Apocalipsis capítulo 2 versículo 12 al 17 en versión Reina Valera 1960. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. La antigua ciudad de Pérgamo se encontraba ubicada en el noreste de Asia Menor, a 30 kilómetros de la costa del mar Egeo, y frente a la isla de Lesbos, en la región llamada Eólida, y es reconocida en la palabra como la ciudad que alberga el trono de Satanás. Lo vemos en el versículo 13. Esta ciudad era reconocida por su belleza natural, arquitectónica, y allí se hallaban tesoros de la cultura griega y romana. En el versículo 12 de la palabra que acabamos de leer, el Señor habla del que tiene la espada aguda de 2 filos, y esto significa que hace alusión a la palabra de Dios, la cual es poderosa sobre todo escrito de esta tierra. Dice el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También la espada aguda de 2 filos era símbolo del poder y autoridad del Imperio Romano, pero Jesús le dice a la iglesia que el verdadero poder, autoridad, es Él. Filipenses capítulo 2 versículo 10 dice: Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Nosotros debemos entender que la palabra de Dios es superior a todo conocimiento humano. Solo ella tiene el poder para cambiar la condición de los hombres. La palabra de Dios fue, es y será la misma, es decir, Él tiene la última palabra sobre la humanidad. También en el versículo 13 nos habla sobre el trono de Satanás, y esto corresponde a que en Pérgamo estaba concentrado el poder político romano y centro de la religión grecorromana, las cuales tenían un altar dedicado a Zeus. Los cristianos de Pérgamo, pese a esta situación y a la persecución que sufrían, siempre se mantuvieron fieles al Señor. Nunca negaron su fe al Señor, aún en contra de sus propias vidas. Esto nos impulsa a mantenernos firmes en la fe a pesar de las adversidades, y lo lograremos cuando no nos avergoncemos del Evangelio. Dice Romanos capítulo 1 versículo 16: Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. También lo lograremos cuando entendamos que fuimos revestidos de poder y llamados para ser sus testigos. El libro de Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Posteriormente, en el versículo 14, Dios le muestra a la iglesia de Pérgamo que en su congregación hay personas que eran piedra de tropiezo para los cristianos, y el Señor lo llama a los que retienen la doctrina de Balaán y a los Nicolaitas. Recordemos que Balaán hizo que los hijos de Israel fornicaran con las mujeres de pueblos paganos, y los Nicolaitas incitaban a los cristianos a realizar ritos paganos como comer la carne de los sacrificios hechos a los ídolos. Es por eso que la Escritura nos exhorta a no ser tropiezo para nadie. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 17 versículo 1 y 2. Luego dijo Jesús a sus discípulos: Los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Mas le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. También la palabra nos exhorta a apartarnos de los que son tropiezo para la iglesia. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 9 al 12 dice: Por carta yo les he dicho que no se relacionen con personas inmorales,
Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los ávaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? El llamado de Dios es a que nos arrepintamos genuinamente, más aún cuando este mundo se encuentra en un caos total. Los tiempos son cortos y nosotros también anhelamos la venida de nuestro Salvador. Dice Romanos capítulo 8, versículo 19 al 23. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Feliz día, Dios les bendiga.